Bienvenidos al programa Contracara. En esta oportunidad vamos a conversar con la señora Berta Arroyo de Alba, una de las pioneras del ingreso de la mujer en la política peruana. Fue regidora del Consejo Provincial de Lima, diputada de la Nación y senadora de la República. Bienvenida, señora Berta. Muchísimas gracias. Yo he sido una persona que me llevó a incursionar en la política, quizás adelantándome a muchas mujeres, pero yo ya había escuchado algo de la participación de la doctora Matilde Pérez Palacio y de la señora Irma Silva de Santolaya. Y dije, cuando yo escuché hablar al arquitecto Fernando Belaúnde, dije, voy a incursionar en un partido político porque es a través del Partido de Acción Popular que yo voy a poder aplicar lo que me hicieron dar a conocer en mi formación como trabajadora social. ¿Cómo fue esa circunstancia en la cual usted escuchó a Fernando Belaúnde Terry? Bueno, yo estaba en el parque universitario participando de un movimiento estudiantil. Los estudiantes sanmarquinos estaban reclamando mejores condiciones para su alimentación en el comedor universitario, y de ahí me derivé a La Colmena y había un mitin del arquitecto Fernando Belaúnde y lo escuché hablar sobre la ideología de Acción Popular, sus bases programáticas, en lo que él hablaba mucho de la realidad, del conocimiento del Perú, los problemas que habían en las zonas apartadas de las zonas urbanas. ¿Cómo era un mitin de Belaúnde Terry? Eran mítines apoteósicos muy grandes y de mucha juventud. La juventud estaba escuchando a un hombre que hacía planteamientos novedosos en cuanto a la política, porque incluso ya él hablaba de su recorrido por el país para conocer cuáles eran los problemas de los que nuestros ciudadanos en las zonas, sobre todo las zonas andinas, altoandinas, las zonas rurales, tenían. Entonces, y en esa época se recorría a caballo, me imagino. A caballo, a mula, a burro. Entonces el arquitecto en sus mensajes hacía mucha mención de estas situaciones. Y a mí me habían enseñado en mi profesión que eran realidades completamente diferentes las que uno tenía en las zonas urbanas y diferente en las zonas apartadas del país. ¿Usted cuando escuchó Belaúnde por primera vez estudiaba en San Marcos? ¿En qué facultad? No, yo ya había salido de la escuela de servicio social. Muy bien. Entonces, y nos enseñaban mucho el estudio de la comunidad, e incluso cuando yo hice mi tesis, iba a hacer mi tesis para recibirme de asistente social, me mandaron a una comunidad, a una hacienda, me acuerdo mucho del nombre de la hacienda Zárate, porque ahí hice mi tesis, vi las condiciones de vida de los trabajadores de la hacienda y pensé que podía mejorarse esto a través de los conocimientos que yo había recibido de mi profesión. ¿Cómo llega usted a ser regidora por el Consejo Provincial de Lima, señora Berta? Bueno, yo en ese momento estaba haciendo un seminario sobre trabajo de grupo en la Universidad de Río Piedras de Puerto Rico. Y de ahí nos habían invitado a participar, de ahí fuimos a un congreso mundial de trabajo social en Washington. Y entonces ahí en Washington me llamó el arquitecto y me dijo, me pidió mi opinión y me pidió de que si yo aceptaba. Entonces le dije, encantada que yo, a través de esta incursión en la Municipalidad de Lima, podía hacer un trabajo muy importante. Y entonces me enteré que habían habido propuestas, porque en esa época se hacían propuestas, y que me habían propuesto para entrar en el grupo de candidatos como regidora de Lima. ¿Para entonces usted era militante de Acción Popular? No, todavía. Todavía no. Todavía no era militante. Entonces, agradecí la invitación y ya acepté. ¿Pero había conversado personalmente con Belaúnde antes? Antes conversé con Violeta. Con Violeta. ¿Cómo fue esa relación? La relación fue con Violeta muy importante porque ya había escuchado hablar de ella. Y fui a conocerla en un local que tenía Acción Popular, que era uno de los primeros locales en la calle Tarata, en el centro de Lima, y ella me explicó cuál era el trabajo que estaba haciendo ella con un grupo de señoras muy importante. Entonces ella fue la que me indujo mucho más a participar en política. Y después de esa llamada telefónica que usted de Belaúnde, ¿acepta, digamos, la postulación para ser regidora? Sí, yo acepté
Y cuando le voy a contar algo muy especial, cuando yo me enteré de que iba a estar en la lista, en una excursión que nos habían hecho en Washington, le conté a mis colegas que iba a participar en política, lo cual les extrañó muchísimo, porque era la primera vez que escuchaban que una trabajadora social iba a participar a través de un partido político en un cargo de regidor. ¿Qué año era? Era el 68, 67, 66. Y en esa época, digamos, hablar de la incursión de la mujer en la política era una cosa extraña. Sí, extraña. Sí, además había la idea de que la trabajadora social solamente se dedicara a atender los problemas de las familias, ver los problemas en los colegios, la inasistencia, por qué se debía la inasistencia, en fin, y que no debía participar en política. Y era la primera vez que escuchaba que una trabajadora social iba a incursionar en esto. Y usted viene a Lima y acepta, digamos, la postulación. Sí, ya me incursiono en la campaña. Ya me introduje en la campaña. Y estuve 3 años, pues, en el Consejo Provincial de Lima, ¿no? Pero antes de eso, señora Berta, ¿cómo era la campaña antes? Cuéntenos, por favor. Era una campaña difícil. Era una campaña difícil porque ya se veía la figura del arquitecto Fernando Belaúnde como la figura, un hombre visionario de lo que él veía a través de lo que había visitado el país, había conocido. Cómo el pueblo hacía, el propio pueblo hacía a veces su iglesia, su escuela. Pero cuando le presentaba en un meeting la candidata a regidora de Lima y salía usted ante la gente, digamos, ¿cómo era la reacción del público ver a una mujer que quería un cargo político? Bueno, en esa época, le voy a decir verdad, no nos hacían participar mucho, porque más hablaba el arquitecto. ¿Y quién lo presentaba? Cuando yo empiezo ya a hablar más en público es cuando empieza la campaña del 80, que acompaño al arquitecto Belaúnde, y el arquitecto Belaúnde me presentaba como candidata, como diputada por Lima, y yo tenía que hablar. La primera vez que hablé fue en la Plaza de la Victoria, Mancocapa. Prácticamente me moría de miedo, porque ya era enfrentar a todo un mitin, enfrentar a una concentración muy grande, y realmente salí airosa. ¿Belaúnde le dio algunos secretos para manejarse en público? No, me dijo que yo espontáneamente hablara lo que yo pensaba. No me dijo, vas a hablar sobre esto, ¿no? Entonces, desde ahí ya empecé a tener experiencia de hablar en público. Pero antes volvamos a su experiencia como regidora en Lima. Sí. Digamos, usted, el año 67, 70 fue regidora, en la época que era alcalde Luis Bedoya Reyes. Sí. ¿Qué experiencia recuerda usted de esa época? Bueno, yo tuve una experiencia muy importante porque ahí los regidores, primero que era un trabajo voluntario, no teníamos... No tenía sueldo, claro. No teníamos sueldo. En el trabajo me daban permiso, 2 horas diarias para que yo atendiera lo que se llamaban las inspecciones. Entonces me dieron una inspección de espectáculos, que era espectáculos A y espectáculos B. Me acuerdo mucho que el doctor Salazar Larraín era del espectáculos A y yo era del espectáculos B. ¿Qué tenía que hacer como inspectora de esas? Tenía que visitar las condiciones de las trabajadoras, de las vedettes que venían mucho de Arica y venían mucho de Argentina, que venían a trabajar en lo que se llamaba las Watts. En esa época no es como ahora, que ya tienen otro nombre. Claro, claro. Entonces tenía que ver el trabajo de ellas. El trabajo de ellas tenía que presentármelo primero a mí para que yo le pudiera dar el pase, para que ellas pudieran presentarlo en las Watts. ¿Y qué diferencia entre el A y B? El B se ocupaba de otros aspectos como teatros. Entonces yo veía todo lo que era el espectáculo nocturno. Y bueno, tenía un comité que tenía que reunirse junto conmigo, que eran todos varones. Yo era la única mujer. Y delante de ellos, las señoras que venían, tenían que presentar su espectáculo y aprobarlo. ¿Por qué era eso? Porque en esa época las mujeres que venían a desempeñarse como vedettes, después las hacían hacer trabajar en otras tareas que no eran las acordes para los cuales ellas habían venido. Perfecto. ¿Qué pasaba? Que yo tenía que ver de noche, a la 1, 2 de la mañana,
salir con mi esposo que me acompañaba para ver si realmente estaban presentando el espectáculo que debían hacer y no en otras tareas que les querían asignar, porque era realmente una explotación. Incluso cuando yo estuve en esa inspección, hice que tuve una reunión con todas las vedettes que venían, y una reunión con todas las mujeres, nada más que mujeres, me acuerdo, en el Teatro Segura, porque ahí vimos la necesidad de que ellas tuvieran control médico, que tuvieran un seguro, que tuvieran todos los derechos y beneficios que debía tener una mujer. Sí. Y de ahí sacamos un reglamento especial para ellas. Señora Berta, hacemos un corte comercial y volvemos con esta entrevista. Seguimos en Contracara. Estamos conversando con la señora Berta Arroyo de Alba, quien nos contaba su incursión en la política peruana, como regidora en el Consejo de Lima. Pero vino el año 68 el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. ¿Cómo fue esa experiencia traumática en su vida política y familiar? Bueno, el golpe del 68 trastocó todo el sistema democrático. Y vimos nosotros la persecución que hubo hacia nuestros líderes, dirigentes, dentro de los cuales estuvo mi cuñado Javier Albolantini, y a otros dirigentes del partido, ¿no? Eso nos hizo a nosotros fortalecernos mucho más. ¿Por qué? Porque tuvimos un periodo bastante largo en que continuamos dentro del partido, a pesar de que nuestros locales estaban sitiados, nuestros locales prácticamente, teníamos un solo local, que nosotros funcionábamos en Miraflores, el de Paseo Colón lo tuvimos que cerrar, pero fue una época bien difícil, bien dura, porque incluso teníamos que hacer reuniones clandestinas, y cuando salíamos de las reuniones clandestinas nos atacaban y nos golpeaban, así seamos mujeres. Yo tenía que seguir luchando para recuperar la democracia en el país, porque yo siempre he sido una demócrata, que es lo que me enseñó Belaunde, y he estado siempre contra las dictaduras. En el año 80 usted incursiona en la Cámara de Diputados por Lima. Por Lima, pero ese año 80 ya hubo una elección interna, que vinieron delegados, tuvimos delegados de Lima, y entonces se confeccionó la lista por Lima y entramos a las elecciones en el año 80, y ahí obtuve el cargo ya de diputada por Lima. En esa época había pocas diputadas en las cámaras. Éramos, ocho diputadas por Acción Popular, y 4 eran del APRA. ¿Cómo era ese momento? Porque una minoría, digamos, femenina en una cámara política, ¿el machismo reinaba en esa época? Bueno, sí, se notaba muy discretamente, pero sí eran machistas, sí eran machistas. Para mí una experiencia muy bonita fue porque en ese momento, cuando se inauguró ya las actividades del Congreso, el año 80, en julio del 80, yo tuve que tomar el juramento al que fue el primer presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Francisco Belaunde Terry. Así es, claro. Entonces yo le tomé el juramento a él. Y en cuanto a los proyectos de ley que usted impulsó en esos 5 primeros años del año 80, ¿cuáles son los más importantes que usted puede mencionarnos? Bueno, en esa época era el trabajo diferente. Claro. Totalmente diferente. Se presentaba, todos tenían iniciativas legislativas. Así es. Todos tenían iniciativas. No tenían que pasar por comisiones, nada, sino que se veían en las bancadas, ¿no? Y como teníamos mayoría, salía el proyecto y intervenían solo los especialistas en educación, en salud, los proyectos de ingeniería, los especialistas. ¿Por qué? Porque los debates eran muy intensos. Entonces, la oposición siempre era oposición, pues, ¿no? Claro. Entonces, pero teníamos nosotros ciertos encontronazos con las diputadas aprietas. Yo me acuerdo mucho cuando presenté el proyecto para que las mujeres que estaban en estado de gestación pudieran hacer uso del estado de su licencia prenatal, pudieran juntarla con la postnatal. Muy bien. Entonces no estaba muy de acuerdo porque había que modificar la ley y decían que no, que la mujer, pero era necesario. ¿Por qué?
por la experiencia que yo tuve. Claro. ¿Quién era su contrincante en ese momento? Su contrincante femenina. Eran las más aguerridas, eran la diputada Hilda Uriza y la diputada Mercedes Cabanillas y la diputada Judith de la Mata. Que al final fueron ellas Cabanillas y Uriza fueron ministras, ¿no? Fueron ministras, y yo pasé al Senado con Juana Castro y con Judith de la Mata. Yo era la única mujer de la oposición cuando estuve en el Senado. Y otra cosa que sí, me desalentó un poco, porque yo presenté proyectos que se relacionaban, por ejemplo, por la creación de los juzgados y tribunales de familia. Y entonces, en mi mismo bloque, dijeron de que no era posible, que no pudiéramos debatirlo porque estábamos creando regímenes especiales en el Poder Judicial y que se iba a trastocar toda la organización que tenía el Poder Judicial. Era una medida premonitoria porque ahora hay juzgados, tribunales de familia donde se ven todos los problemas de familia, de paternidad responsable y todo lo demás, ¿no? Y lo mismo fue cuando presenté el proyecto para que las diplomáticas mujeres que se casaban con diplomáticos, cuando cambiaban al esposo diplomático, pudieran ir con las esposas. Y también el ministro de ese entonces, que era de partido, dijo que no, que ese proyecto era para minorías y que no se podía aceptar. Luché mucho, pero no llegué a conseguirlo. Y eso fue un poco que me desalentó. Pero aún así, usted insistió en la política parlamentaria e incursionó en el Senado de la República del año 85-90. No, además saqué otro proyecto. ¿Cuál? El proyecto de las rampas. De las rampas. No había en el reglamento de construcción, no había lo de las rampas. Y ahora se incorporó al reglamento de construcción en lo de las rampas. Como una medida obligatoria. Una medida para los discapacitados. Y eso es ahora ley que tiene que cumplirse en todos los construcciones, todo aquello que significa darle facilidad a las personas con discapacidad. Señora Berta, ese salto de la Cámara de Diputados al Senado, ¿cómo se explica? Bueno, es que en principio había, dentro de la elección interna del partido, yo le comenté al presidente Belaúnde que yo quería volver a hacer volver a candidatar como diputada por Lima. Entonces el arquitecto habló conmigo y me dijo: tú ya tienes experiencia, debes incursionar en otra cámara, que te va a dar una experiencia diferente a la que has tenido como diputada por Lima. ¿Qué te parece si tú vas al Senado? Y bueno, se trataba del jefe del partido y como él veía que podía incursionar en el Senado. Y fue importante porque era no la primera vez, porque la primera vez se instauró el voto preferencial para la constituyente, claro, pero era la segunda vez que se establecía el voto preferencial. Y con esta experiencia volvemos después de un corte comercial. Señora Berta, si nos permite. Continuamos con la señora Berta Arroyo de Alba en el programa Contracara. Doña Berta, nos contaba de su incursión en la política en el Senado de la República y, de su elección como senadora por Acción Popular, en una elección preferencial importante. Sí, cuando Acción Popular participa ya para el Senado en el 85, se hace una elección interna y yo hablé con el presidente Belaúnde y le dije que quería volver a ser reelecta para diputada. Entonces el arquitecto me dijo que ya yo tenía experiencia, que era muy importante que tuviera otro tipo de experiencia yendo al Senado, que era la Cámara Reflexiva, y que era la Cámara donde se podía discutir con mayor serenidad todos los proyectos que venían de la Cámara de Diputados. Entonces hubo la elección interna y en ese momento, cuando la elección en el 85, solamente ingresamos 5 senadores de Acción Popular. Y para mí fue una experiencia muy interesante porque era la segunda vez que se aplicaba el voto preferencial. Y tuve que viajar por todo el país, claro, para obtener el voto preferencial, porque tenía que hacerlo. Porque en esa época los senadores se elegían a nivel nacional, sí, era por distrito electoral único. Entonces tuve que viajar y a veces tenía que hacerlo sola porque
mi esposo tenía que quedarse con mi hijo y tenía que quedarse en la casa, en fin. Y bueno, pues tuve mucho, como yo tenía muchos amigos dentro del partido correligionarios nuestros, me ayudaron bastante, ¿no? Me ayudaron bastante. Y bueno, obtuve en la Cámara de Senadores, ya obtuve la curul de Senado. Y en esa época usted era de oposición al gobierno de turno. Así es. Y el gobierno de turno, el primer gobierno de Alan García, planteó al Congreso estatizar la banca. Y cuando llegó al Senado, bueno, ¿cómo fue ese debate? El debate fue muy intenso. Y bueno, los 5 senadores que estábamos presentes, realmente tuvimos que batirnos con la mayoría que era del APRA. Bueno, también nos reforzaron un poco nuestros colegas senadores de izquierda. Me acuerdo mucho de Enrique Bernal, de Murrugarra, Malpica, todos ellos, ¿no? Pero hicimos una dura batalla, no de un día, de semanas. Y realmente en el Senado se estancó ese proyecto que venía de diputados y que no prosperó. ¿Y los debates cómo eran? O sea, ¿ustedes se turnaban en las intervenciones? Nos turnábamos, porque a los argumentos que presentaba el APRA salía uno de nosotros. Entonces, volvían a presentar argumentos, salía otro de nosotros, y otro argumento, otro de nosotros, y así nos turnábamos, ¿no? En ese momento era pues Manuel Ulloa, Sandro Mariate, Gastón Acurio, Díaz Orihuela y yo, ¿no? Y en esa época tan intensa, ¿la familia cómo respondía a esa vocación política tan fuerte que demostraba? Bueno, la familia siempre me apoyó, ¿ah? Mi esposo siempre me apoyó, y ya mi hijo estaba ya más grande, ya había crecido, era más comprensible. Lo que sí se preocupaban eran los debates que duraban hasta las 4 o 5 de la mañana. Entonces era la época en que ya la incursión terrorista era más fuerte. Es cierto. Y yo estaba acostumbrada a manejar mi coche sola y llegaba a mi casa a 3, 4, 5 de la mañana, yo misma veía mi carport y entraba mi coche, pero ya en ese momento, como el asunto era delicado, nos pusieron seguridad. ¿Cuál es el aporte de la mujer en la política peruana, en función de su experiencia, digamos? Bueno, la mujer tiene un sexto sentido. Ve con mayor sensibilidad los problemas que afectan no solamente a la familia, a la mujer, a los menores, al joven. Y además ahora ya la mujer está incursionando también en otros campos. La mujer ya la vemos en el campo profesional de la minería, de los proyectos de educación, otros proyectos. Ya la mujer ha incursionado en muchos más campos que antes. Y se ve a las mujeres trabajando en las minas, se ve a las mujeres trabajando. Ya no hay para las mujeres actividad que esté vedada. Ya no es como antes, ¿no? Porque antes se decía, la mujer solamente para actividades de mujeres. No, ahora ya no. Entonces ha evolucionado bastante y se ve mayor presencia de mujeres en el campo profesional, en el campo político y en la participación de los partidos políticos. ¿Y qué falta para que la mujer, digamos, tenga una posición de equidad acorde con los tiempos modernos? Bueno, lo que falta es que la mujer se arriesgue un poco más a introducirse dentro de la actividad política. Política hacemos todos, porque vemos pero en política partidaria. Porque a través de los partidos políticos la mujer puede desarrollar una serie de iniciativas que redundan en beneficio del país, del desarrollo del país, ¿no? En los problemas de pobreza, en los problemas de desnutrición, de anemia, de explotación. Entonces la mujer ve con mayor sensibilidad estos problemas. ¿Qué hay que hacer para lograr eso? Un llamado a las mujeres, porque ahora en la mujer se ha desarrollado en todos los campos profesionales, puede aportar con conocimientos, con experiencia en la actividad política, partidaria. Eso cambiaría mucho porque le daría la oportunidad a las mujeres de tener más presencia y sobre todo interesarse por el país. ¿Y qué rol le toca a los partidos políticos? Justamente aglutinar a las mujeres, digamos, para que incursionen en el quehacer partidario. Las mujeres en los partidos políticos tienen que captar un mayor número de mujeres. Captar y de todos los niveles, porque hay mujeres muy valiosas que son líderes en sus comunidades, son líderes sindicales,
que se dedican a su actividad sindical, a su actividad comunal, pero no incursionan en los partidos políticos, que es a través de los partidos políticos se puede lograr todo lo que la mujer puede hacer por el país. Muy bien, señora Berta, hacemos una pausa y volvemos con la parte final de esta interesante entrevista. Estamos en la parte final del programa Contracara y conversamos con la señora Berta Arroyo de Alba, quien nos relataba su experiencia de incursión en la política peruana. ¿Cuál es su balance que usted haría de la legislación actual en favor de la mujer? Bueno, ahora hay bastante legislación en cuanto a protección de la mujer y que favorecen a la mujer. Leyes que se han dado que la ponen a ella en un lugar de expectante, ¿no? Leyes que le dan a ella la oportunidad de participar y que a veces no se cumplen porque hay todavía un rezago de machismo y que no le dan mucha importancia. Pero es necesario recalcar que ahora sí hay dispositivos legales que favorecen a la mujer. Una de esas leyes es la cuota de género en las listas políticas. ¿Cuál es su experiencia, digamos, que usted nos puede relatar sobre el tema? Bueno, yo lo que puedo relatarle es de la experiencia que tengo en mi partido político, donde se aplica bien la cuota de género y que las mujeres dentro del partido han hecho respetar su lugar en cuanto a que han ocupado en las elecciones internas para este proceso electoral. ¿Qué precio tiene que pagar la mujer por incursionar en la política peruana? Bueno, la mujer tiene una triple responsabilidad. La responsabilidad de ser madre, de trabajar fuera del hogar y también de participar en política. Tiene una triple responsabilidad que no la tiene el varón y también que es necesario que los varones, cuando la mujer quiere incursionar en política, debe apoyar la iniciativa de la esposa, de su compañera, de su pareja, para que ella participe en política. Se está dando mucho ahora, pero todavía hay un poco sobre todo en las zonas rurales, hay un poco de resistencia a que la mujer salga del hogar a participar, pero por esa responsabilidad, porque todavía aún en determinados sectores delimitan la actuación de la mujer a tareas del hogar solamente. Eso es lo que hay que cambiar. ¿Cómo está el Perú a nivel regional en el tema de equidad de género? Bueno, en las zonas urbanas de las diferentes regiones es mayor la participación de la mujer. Las zonas andinas, altoandinas, las mujeres todavía no participan en la actividad política, ¿no? Están todavía un poco supeditadas a lo que dice el varón. Pero están cambiando las cosas, ¿no? ¿Y en el Perú, digamos, usted ve un futuro promisorio en la participación de la mujer en la política peruana? Cuanto más mujeres participen en la política, en la política partidaria y en la política, porque no solamente es la política partidaria, cuanto más mujeres se interesen por los problemas de su comunidad, cuanto más mujeres denuncien, fiscalicen, porque pueden fiscalizar las actividades del alcalde, de los regidores, de sus dirigentes vecinales. Cuanto más participen las mujeres, mucho más va a ser su participación. Y a nivel del Parlamento, ¿usted se atrevería a plantear alguna propuesta para corregir o digamos, supervisar la conducta pública de los parlamentarios? Bueno, yo creo que en la ley de partidos políticos debe suprimirse lo de la inmunidad parlamentaria, y que no se acojan a esta inmunidad quienes cometen faltas y que no se lleguen a sancionar, porque amparándose en la inmunidad no son sancionados y esta inmunidad es perjudicial. Entonces, en ese sentido, también ver con mucho cuidado en las comisiones de ética que no demoren, porque a veces demoran años en resolver situaciones que son complicadas y que incluso eso da un mal aspecto de lo que debe ser el Congreso de la República. ¿Qué reflexión usted nos puede dar, señora Berta, respecto a la participación de la mujer en los consensos, en la búsqueda de consensos políticos en el Parlamento? Digamos, ¿cuál es el aporte que da la mujer en esos conciliábulos partidarios? Bueno, tengo entendido que hay la Comisión de la Mujer, ¿sí? La Comisión de la Mujer, y sacar consensos, porque si bien en esta comisión
hay mujeres de diferentes partidos políticos, todas deben y están trabajando, me parece, por llegar a proyectos y de leyes que favorezcan a la mujer en general. No por tener una opción política se va a torpedear o se va a no acceder, se va a aprobar proyectos que favorecen a todas las mujeres del Perú. El éxito de una labor política por parte de una mujer en el Parlamento, por mencionar un espacio político importante, influye mucho también su acervo, profesional. Yo creo que sí, me parece muy importante, porque nosotros estamos viendo que no solamente profesionales hay en el Parlamento, hay representantes de las zonas andinas. Sí, también, claro. ¿No? De las zonas andinas. Y ellas contribuyen mucho a llevar la voz de sus comunidades y sobre todo de las comunidades más alejadas, altoandinas. Y eso repercute en favor de las mujeres que están en estas zonas, que no cuentan con todo aquello, porque a veces ignoran de las leyes que las favorecen. ¿Por qué? Porque aún todavía no se tiene una buena representación de ese sector de mujeres. Señora Berta, si le pediría hacer una reflexión pública de la importancia de la mujer en la política, ¿qué nos diría? Que su presencia es esencial, su presencia es muy importante. La mujer es la mejor ministra de Economía del Hogar, porque ella ve cómo balancear su presupuesto y sobre todo en el alza del costo de vida. Y además porque profesionalmente se puede desempeñar en un campo que va a aportar con su preparación, su capacitación, no solo de profesionales, hay mujeres en todos los sectores. Vemos a mujeres que se organizan desde las que son empleadas del hogar y siguen las profesionales, las técnicas, todas aquellas mujeres que deben participar en política y que deben de tener una participación desde su inicio en su comunidad. En aquellas zonas, por ejemplo, las zonas de la periferia de la ciudad, porque ellas participan mucho en las actividades de representantes de sus sectores, de sus zonas. Desde ahí deben empezar y de incorporarse a la política partidaria, porque es a través de los partidos políticos quienes las mujeres pueden realizarse y realizar muchas acciones en favor de su comunidad, de ellas mismas y para todas las mujeres del país. Berta Arroyo, muchas gracias por atendernos en su domicilio para esta entrevista y será para otro programa Contracara en una nueva oportunidad.